En los pasillos del poder cuentan que en los 80 una delegación de Japón visitó el Ministerio de Economía. Los recibió el equipo económico y les presentó el plan de estabilización para la Argentina. Los japoneses escucharon y preguntaron: ¿y después qué? En economía no entendían. Los japoneses se miraron. Su pregunta era simple y concreta. ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? Pasaron 4 décadas, más de 10 presidentes, y la pregunta sigue en el aire. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para encontrar una respuesta. En este episodio, una industria a cielo abierto. Soy Belén Bonello, directora de comunicación de Fundar. En este episodio vamos a hablar del campo. En principio parece ser la respuesta más obvia a la pregunta que venimos planteando. ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? Pero resulta que ya no se puede hablar del campo así nomás, porque el sector ha cambiado mucho en los últimos 60 o 70 años. Y para hablar de eso, hoy se suma Tommy Alan, investigador en el área de recursos naturales de Fundar. Hola, Tommy. Hola, Belú. Bueno, como decías, quizás muchos se han quedado con una idea de campo que ya no existe. Por supuesto que el agro sigue siendo un pilar de la economía, pero estamos hablando de un agro nuevo, distinto. Buscamos especialistas del sector para ampliar la mirada y entender cómo es este nuevo campo argentino. Soy Roberto Bizán, economista, cromado por 20 años de educación pública, dedicado al sector real. Primero industrial y después agrobioindustrial. Primera pista de las novedades. ¿Escuchaste que Bizán dice agrobioindustrial? Bueno, sucede que en las últimas décadas el campo se complejizó. Se incorporó un amplio paquete tecnológico para mejorar la producción primaria. No solo semillas, también herbicidas, fertilizantes, maquinaria agrícola, y se comenzó a procesar industrialmente la materia prima para producir otros bienes más elaborados, como son los alimentos. Y además de incorporarse tecnología y eslabones industriales, se incorporaron nuevos agentes. De eso habla también nuestro segundo invitado en este episodio, Agustín Lódola, economista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy el campo son toda la cadena, se habla mucho de cadena, porque se quiere indicar que son tanto las actividades hacia adelante como hacia atrás. El campo demanda hoy muchos servicios, demanda mucha tecnología, demanda semillas, demanda contratistas, demanda insumos sofisticados y además los productos del campo se elaboran, ¿no? Ya sea en primera o en segunda etapa y terminan en lo que son los alimentos, pero ya no solo alimentos, porque también están los bioplásticos, etc. O sea, el concepto de campo hoy es un concepto muy amplio. ¿Cómo es entonces hoy el campo? Vamos paso a paso. Para empezar, hoy el dueño de la tierra se volvió una figura mucho menos central. Por supuesto que es mejor tener tierra que no tener, pero se generó una división de roles al interior del agro. Entonces, quien es dueño de la tierra no es necesariamente quien la trabaja ni quien toma decisiones de producción sobre ella. Una buena parte de las actividades productivas las hacen otras personas. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, está el productor, que es quien invierte y toma decisiones de producción, y apareció la figura del contratista. El contratista es una persona o una empresa que presta servicios agrícolas a terceros. Pone a disposición su maquinaria y su conocimiento para realizar algunas actividades que son fundamentales en el proceso productivo. Por ejemplo, la siembra, la protección de cultivos y la cosecha. Anteriormente el objetivo era tener máquina propia y trabajar también por cuenta propia la tierra, pero entonces la maquinaria estaba muchos meses parada y eso era muy ineficiente. Ahora eso es un servicio que se contrata a pequeñas o grandes empresas que recorren todo el país. Para tomar dimensión, hoy el 70% del área cultivada es cosechada por contratistas. Escucha este ejemplo que nos trae Bizán. Arrancan en la Lajita en Salta y terminan en Tres Arroyos. En el lapso de 4 meses, van y vuelven. El primer viaje les sale bien, el segundo viaje les sale bien, el tercer viaje
tienen que cambiar la máquina. Rotan su máquina cada 4 o 5 años, 3, 4 años, y le permite capturar el último salto innovativo. Por eso el agro argentino es intrínsecamente innovador. O sea que un cambio en el modelo de producción logra aprovechar las últimas innovaciones. Exacto. Cambió la forma de organizar la producción. Y es solo una parte de la cadena que en las últimas décadas tuvo transformaciones en prácticamente cada eslabón. Por eso quería empezar por acá, para saber de qué hablamos cuando hablamos del campo hoy. Entiendo. Campo es casi ya una manera de decir. Lódola lo define así. Yo pienso que el concepto de agroindustrial es interesante, también insuficiente, porque algunos te van a decir que le agregan un poquito más, pero el concepto de agroindustrial intenta captar esto de que el campo es mucho más que lo que se hace tranquera adentro, ¿no? ¿Te acordás que recién marcamos que Bizán habla de agrobioindustria? Presta atención a esta comparación sobre el campo de hoy. Se parece muchísimo a una fábrica, porque usted lo que hace es contrata máquinas, contrata servicios especializados y depende en su estructura de costos de una multiplicidad de oferentes de insumos. Por eso decimos que el campo se ha vuelto una industria a cielo abierto. Lo que dice Bizán es que el campo de hoy es una red de actores que se divide en tareas. Y esto es importante. El campo argentino tiene éxito por su suelo y por su clima, pero no es todo obra de la naturaleza, digamos. Hay que darle crédito a esos cambios en la manera de producir que han llevado a una profesionalización que además se difunde en todo el territorio. Se aplica de manera bastante homogénea en terrenos chicos y grandes, ubicados en distintos lugares, porque los contratistas van llevando su maquinaria y su conocimiento especializado a lo largo y ancho del país, y eso hace muy eficiente al campo argentino. En esto Argentina tiene un diferencial porque además lo hizo pronto. Bien, ya tenemos nuestra nueva definición de campo. ¿Cómo está este nuevo campo hoy? Empecemos por el empleo en el sector. Por sobre todas las cosas, estamos hablando de empleo heterogéneo. Hay empleo no registrado, estacional, con bajos salarios, principalmente en la producción primaria, pero también hay empleo de mayor calidad en los eslabones industriales. Y por otro lado, y esto es importante, el agro genera empleo con equidad territorial, porque se distribuye por todo el país. Y esto lo que genera es arraigo y la construcción de una identidad en pueblos y ciudades del interior. Lódola valora este último aspecto. El campo se instala en todo el territorio argentino. Entonces, los que nos preocupamos por el desarrollo no solamente sectorial, sino territorial, el campo nos da eso de que ocupa todo el territorio. O sea, que no es como la industria que tal vez tenga que ubicarse cerca del puerto, al lado de un insumo. El campo es equidad territorial y genera empleo en grandes ciudades, pero también en pequeñas y medianas, que es donde parece ir el crecimiento de la población argentina, hacia ciudades medianas. Las chiquitas se están desapareciendo, las grandes se están achicando y las que crecen, según los últimos censos, son las medianas. Bueno, el campo permite desarrollar esa ciudad. Ya sabés que yo siempre quiero números. Genera más o menos 1 millón de puestos de trabajo en forma directa, el agro. Si uno le agrega lo agroindustrial, son 2 millones de puestos de trabajo. Ahora, a nivel de generación de divisa, que es cuando nos medimos frente al mundo, es cuando jugamos el mundial, digamos, de los productos, en eso el agro es hoy el 70%. Hoy claramente es el principal fuente de generación de divisas. Vamos llegando al núcleo de este podcast. Decimos divisas, decimos exportaciones. ¿Qué le vende hoy el campo argentino al mundo? Bueno, mucho más que granos y carne. También biocombustibles, productos de economías regionales como el vino, los jugos de limón. Y el agro también puede proveer servicios ecosistémicos que son... ¿Qué es eso? Los servicios ecosistémicos son funciones que cumplen ciertos ecosistemas y que le sirven de alguna manera al ser humano. Por ejemplo, la captura de carbono. Bien, entiendo. Y estos servicios ecosistémicos están siendo cada vez más valorados en los mercados internacionales. Pero hay algo que me interesa resaltar. ¿Te acordás que Bizán hablaba de agrobioindustria? Bueno, ese bio indica que no se trata solo de la agricultura y la ganadería tradicional, sino de transformar o utilizar recursos de origen biológico, aplicando tecnología y conocimiento científico, para producir bienes y servicios. Hay un concepto que es el cracking de maíz. Se explica muy bien con este ejemplo que nos dio Bizán. Yo digo maíz, ustedes que piensan polenta. Un productor de maíz te dice, yo hago biomasa del maíz.
¿Por qué? Porque envaso Sol de Córdoba en una semilla fabricada de alta productividad con un modelo de organización como el que yo le acabo de comentar de miles de contratos para sacar de un grano de maíz más o menos por choclo 800 granos. Eso es tecnología de biomasa. Y el tipo que hace ese negocio está pensando en lo siguiente: si yo hago bien la práctica de cultivo y capturo carbono y lo fijo en el suelo, el mercado me está pagando algo que es sostenibilidad ambiental. Después tenés la planta. Bueno, la planta tiene el choclo, 2 choclos, etcétera, etcétera, y le queda un montón de rastrojo. Parte se corta, se pone en un biodigestor con una bacteria metanera que hace metano. Ese gas usted lo pone en una máquina, genera electricidad. O sea, no se pierde nada. Y el mercado internacional es infinito. Hay demanda de lo que tenemos, pero también de complejos que todavía están sin explotar. Por ejemplo, Me quedo con este ejemplo de Bisán. Pero hay un conjunto de potenciales entramados donde, por diversas razones, entre ellas, en mi opinión, por las malas políticas públicas, la red o el entramado no termina de consolidarse. Cualquiera de las bases de perfume tienen en Misiones un lugar excepcional de producción que se llama El Soberbio, por microclima. Usted va a Misiones, son 800, 900 pequeños destiladores de pachulí, vetiver, todo ese tipo de las fragancias base de los perfumes. ¿Saben hacerlo? Saben hacerlo. ¿Tienen microclima? Tienen microclima. ¿Tienen citronela? Tienen citronela. Acá tenés una demanda internacional fenomenal, toda la orquesta está, pero el poncho no aparece y la milonga no se arma. llegamos a un tema ineludible de este podcast, que es el rol del Estado. Es más complejo. Obviamente la alarma iba a sonar acá. Tan sencillo que viene siendo el vínculo del campo y el Estado, ¿no? Vamos a tener que hablar de retenciones, me parece. Charlamos de eso con nuestros entrevistados. Escuchalo, Ódola. Las retenciones agropecuarias, cuando uno las estudia profundamente, bueno, uno puede encontrar muchos argumentos. Pero la verdad es que cobramos retenciones porque no podemos cobrar bien otros tributos. Y las retenciones hoy claramente representan una barrera para crecimiento del sector porque le quitan rentabilidad a las zonas que tal vez estén más alejadas de los puertos, a las zonas que este cambio tecnológico que marqué no les llega. Esas son las que primero deja fuera las retenciones, ¿no? Un impuesto muy bruto porque se cobra al valor producido, se le cobra el valor exportado, que es raro porque es justamente lo que Argentina necesita, es generar divisas, eliminar su restricción externa, necesita exportar y nosotros le cobramos a nuestras exportaciones. Quiero dejar bien claro este punto que menciona el Ódola. Las retenciones son un impuesto plano que no está basado en la ganancia del productor, sino en el valor bruto de venta. Se le cobra lo mismo a establecimientos que tienen diferentes condiciones de producción, sin importar su estructura de costos ni su margen de rentabilidad. Un productor del noroeste argentino, por ejemplo, que no solo está más lejos del puerto, sino que también se ubica en una tierra menos fértil, paga lo mismo que un productor de la zona núcleo, del centro del país. Es decir, las retenciones castigan más a los establecimientos que están más lejos del puerto y de la zona de mayor productividad del suelo. Esto lo que hace es que la actividad no sea rentable en zonas donde podría serlo. Y te agrego otra complejidad. Este podcast se trata de exportar, pero entonces aparece la pregunta sobre qué pasa con el consumo local de eso que estamos exportando. O sea, en concreto, ¿qué es lo que pasa con el precio? Claro, porque una particularidad de Argentina es que exportamos lo mismo que comemos. Este es un debate ya de larga data en el que siempre aparecen herramientas como las retenciones, como los cupos de exportación, que lo que hacen es intentar bajar el precio interno de los alimentos. Pero el problema de estas herramientas es que generan consecuencias negativas en términos de producción. Es decir, estamos haciendo política alimentaria con instrumentos comerciales y tributarios que no son los mejores desde el punto de vista de la producción. Hay que tratar de ir por otro lado, reconociendo el problema, no negándolo, pero buscando herramientas más eficientes para resolver el problema. Si todavía no escuchaste el episodio de hidrocarburos, tuvimos una conversación parecida sobre el precio de la nafta y los servicios también. ¿Lo resolvieron? Bueno, la solución teórica siempre es mucho más fácil que la práctica. Hay muchas posturas, pero sí encontramos una coincidencia, que el problema no es el precio del bien, sino el poder adquisitivo. De esto también nos habló Bisán. Y si usted no puede pagar salarios altos, entonces la pregunta es, ¿dónde está la mayor distorsión?
Fíjese que en horas hombre, un argentino paga 26 veces lo que paga un americano para comprar un iPhone y paga 4 veces horas hombre para comprar 1 kilo de carne. Pero como el salario es acotado, entonces usted le pide que los alimentos le subsidien el gasto del resto de los productos. Otra vez, la respuesta es la macroeconomía. Sí, en un sentido muy amplio, porque el rol del Estado no es solo el de garantizar estabilidad macroeconómica, que es una función esencial y últimamente no la viene cumpliendo, pero también debe remover restricciones como el cepo, las retenciones y los cupos de exportación, proveer bienes públicos como infraestructura y conectividad y apuntalar sectores innovadores que pueden necesitar incentivos específicos para desarrollarse. Es decir, hay sectores en los cuales no alcanza con remover barreras y proveer bienes públicos, sino que hay que hacer algo más. La pregunta es si hay posibilidad económica y decisión política de avanzar en este sentido. O sea, sectores que no solo van a alimentar al mercado interno. No. Estamos hablando de sectores con potencial exportador. Para decirlo claro, Argentina también produce o puede producir muchísimos bienes que no tienen consumidores en el mercado local. Hoy pasa con la soja, con algunos cortes de carne y hasta con las garras del pollo, por ejemplo. La posibilidad de aprovechar la biomasa de origen agropecuario aplicando tecnología y conocimiento científico para producir diversos bienes y servicios abre un abanico muy amplio de oportunidades para la Argentina. Ahí también están las divisas. Entonces tengo que ir a la pregunta original. ¿Es este nuevo campo la respuesta a la pregunta japonesa? Una respuesta en tamaño de letra 18. Los nuevos motores de crecimiento factibles para la Argentina, con potencialidad, tienen como epicentro la agrobioeconomía, sin duda. No es el único, hay que ser muy claro, no es el único. No sobran sectores en la Argentina. Lo que sí, posiblemente deba irse conformando un conjunto de intervenciones para que esos motores, que son 3 o 4, sean impulsores de entramados productivos mucho más densos. Yo creo que el agro es una parte muy importante de lo que hay que responder a la pregunta japonesa. No es todo, no es único, no es solo eso, pero sí es una gran parte. Digo que no es solo eso porque creo que Argentina debe diversificarse y tiene otros sectores que también pueden responder en parte esa pregunta, como el sector de economía del conocimiento, como el sector de la minería, pero el agro es una gran parte. El campo es una respuesta histórica, pero eso no quiere decir que sea una respuesta vieja. Los cambios que Argentina supo adoptar hacen que el sector no solo mantenga vigencia, para eso basta con ver el protagonismo en la balanza comercial, sino que además tenga proyección. En el capítulo sobre biotecnología charlamos largo y tendido sobre este tema. Pero resumiendo, si en vez de hablar de campo hablamos de agrobioindustria, estamos ante una respuesta a la pregunta japonesa. Con una no alcanza, pero absolutamente. Acá tenés una. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para pensar el futuro de la Argentina. Seguinos para no perderte los próximos episodios. Producción, equipo de Fundar, guión Marina Biuso, diseño de sonido Adrián Guzmán.